A nivel Rosario más cerca. Bueno, Marisol Hansel, hablábamos previo a la pausa de la Defensoría del Pueblo. Yo siempre hablo de Defensoría del Pueblo, no hablo de defensor, porque entiendo que eso es un nombre que viene con cierta etiqueta, que la Defensoría es un poco más institucional, pero no importa. Al final de cuentas, se trata de una estructura constitucional no tan vieja en República Dominicana. Mucha gente todavía ni siquiera la conoce. No sabe con qué se come eso. Y mucho menos con la titular actual, sí. La señora Guante. Ella quiere ir de ahí, ella dijo. Lo mejor que ha hecho en toda su vida. Pero bueno, dicen que ustedes querían Defensoría del Pueblo, pues ahí tienen Defensoría del Pueblo. Aquí con lo que se coge. Ajá. Aquí con lo que la gente se coge, claro que sí. Bueno, pero ya llegó el momento de sustituir a quien lidera esa estructura gubernamental. Y bueno, yo recibo con muchísimo honor a este candidato y que espero en términos personales, pues que se le tome juramento como defensor del pueblo de República Dominicana. Su hoja de vida es amplísima y se trata de un servidor público a carta cabal que ha sido avalado, que ha sido tomado en cuenta por personalidades, organismos de República Dominicana y de más allá. Ya ustedes le escucharán. Pablo Ulloa, abogado, postulante para Defensor del Pueblo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Buenas noches a cada uno de ustedes y a la audiencia. Y de verdad un placer estar en el programa que realmente escucho de 7 a 8 todas las noches. Y con una gran amiga como Anibelka y con esta valoración que tú me has hecho, realmente hasta nervioso me he puesto. Ay, Dios mío. Mire, no es valoración, yo le endosé mi amistad. Ya usted. Ya tú sabes, va forzado. No falta usted. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar. No es mi costumbre. Bueno, vamos a escuchar. Es positivo. Hansel y Marisol lo saben, no es mi costumbre, pero de verdad que la candidatura de Ulloa merece ser abrazada por la gran mayoría de los dominicanos, pero bueno, le hago la primera pregunta, defensor del pueblo, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Porque a la actual defensora la hemos visto en actividades, por ejemplo, en la playa de Boca Chica, y la hemos visto con el tema de los presos, y mucha gente dice, pero es que para eso no está el Ministerio Público, para eso no está tal cosa. Entonces, ¿para qué demonios es la Defensoría del Pueblo? Mira, gracias por la pregunta y nuevamente gracias por la invitación. Primero, antes de definir justamente lo que es el órgano, es importante que nosotros analicemos lo que fue la reforma de la Constitución del 2010. En la misma se hicieron dos procesos de transformación que fueron muy importantes y que son muy importantes, que es el régimen de funcionamiento del Estado, el cual está definido por los órganos tradicionales, los poderes tradicionales, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, y los extrapoderes que terminan siendo los contrapesos, lo que le llaman los norteamericanos los check and balance, que son los que hacen que el Estado pueda rejugar y que el ciudadano no se vea afectado con golpeos, con maltrato y con desplantes tradicionales. Y hay una serie de órganos que algunos son jurisdiccionales, como serían las altas cortes, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la misma Junta Central Electoral, y entonces están los órganos relacionados con la fiscalización, que es una delegación del Congreso de la República, y ahí justamente está el Defensor del Pueblo, que es para todo lo que tiene que ver con la buena administración del Estado y las garantías de los derechos fundamentales. Y entonces el otro, que es el de fiscalización, es la Cámara de Cuentas, que tiene que ver justamente con la parte financiera y contable. Es un poco como cuando todo el sistema estatal me falla. Exacto. Termino en el defensor. En el defensor del pueblo. ¿Y qué puede hacer el defensor del pueblo por mí que me robé una gallina y toda la estructura me falló? Mira, fruto de la reforma y de la reforma de la Constitución, salen dos leyes muy importantes que no le han dado la capacidad todavía, no la han aprovechado justamente en el defensor, y es parte de la propuesta de nosotros, de la propuesta de valor, y es la ley ley orgánica del Tribunal Constitucional, los procedimientos constitucionales, y la ley del ciudadano con la administración. Ambas leyes lo que crearon fueron la jurisdicción constitucional y la jurisdicción administrativa. El defensor del pueblo, luego que pasa cualquier situación, cualquier desmadre de la administración, tiene herramientas legales para poder hacer entrar en razón al administrador. Antes de lo que se llamaría un litigio estratégico, están los procesos de actos administrativos que tienen que ver con
resoluciones, que es propiamente justificarte por qué tú estás actuando mal en base a las leyes, en base a la Constitución. Está la parte de lo que son las sugerencias, están las recomendaciones, están los recordatorios de leyes, y entonces ya tú entras a la parte justamente jurisdiccional con los dos herramientas que estoy planteando. Ahora bien, lo interesante ¿Cómo se litiga desde la Defensoría del Pueblo? Tú puedes hacerlo de manera directa, accionando como tal, o puedes hacerlo a través de lo que le llaman amigo de la corte, que es cuando ya tú te vinculas a un caso o un expediente de un ciudadano que quiere proceder bajo los instrumentos que da en este sentido la ley del Tribunal Constitucional, que son los instrumentos naturales de amparo, habeas corpus, habeas data, o la parte administrativa normal. Entonces, el defensor tiene la capacidad de poder accionar en cualquier jurisdicción como amigo de la corte, porque los derechos fundamentales son derechos que todas las jurisdicciones tienen que preservar, porque termina siendo la esencia de lo que nosotros llamamos el Estado social democrático de derecho. Y justamente ese es el que define nuestra Constitución. Por eso es interesante ver un concepto del Estado que está enmarcado en una ideología socialdemócrata, porque tú tienes un Estado que es el que te garantiza, pero al mismo tiempo es el que tiene que respetar toda la funcionalidad de los órganos propiamente para que el ciudadano pueda desarrollarse en libertad, pero basado en la dignidad humana. La Defensoría del Pueblo solo asiste a un individual, a una persona física, o también puede asistir a una persona jurídica, una empresa, cuando siente que ha sido violentada por el Estado o por otra empresa mayor, puede acudir a la Defensoría del Pueblo. Mira, es muy importante porque nosotros tenemos dentro de los derechos fundamentales, o sea, ya desde el punto de vista doctrinal, se tienen derechos de diferentes generaciones, como se le llama, los de primeras generaciones, que son los que tradicionalmente nosotros conocemos desde los tiempos antaños, que son las garantías, que son propiamente el derecho, la parte civil y política. Están los derechos sociales y económicos, y ahí voy a hacer el alto para explicar los otros dos tipos de derechos, el aglutinamiento, para entonces entrar en lo de social y económico, que es donde tú me planteas. Están los culturales y deportivos, y están los medioambientales y difusos o colectivos. Ahora, en el segundo grupo que te mencionaba, lo que son los derechos económicos y sociales, existe el derecho a la empresa. Y dentro de los otros derechos económicos, todos tienen que generar de alguna manera una estabilidad, un desarrollo a plenitud de lo que es una inversión privada, lo que tiene que ver con una empresa como tal. Respondiéndote directamente, puede intervenir ciertamente que las características del desmán o del error o de la inobservancia de la administración vulnere su capacidad como tal, según el concepto de la Constitución, y para eso entonces tú tienes que analizar el caso de manera concreta. ¿Quiénes escogen y digo los defensores del pueblo porque está el titular? Pero tiene como muchos adjuntos, si no estoy equivocada. Tiene dos adjuntos. O sea, ¿cómo es la estructura? ¿Quiénes le escogen? ¿Y por qué esto ha durado tanto? Porque hace mucho. ¿Desde cuándo tú estás aspirando? Bueno, yo me inscribí en el mes de julio pasado. La primera convocatoria fue el mes de junio. Se abrió una tercera convocatoria, justamente se vence el martes por un periodo de un mes. Esa segunda convocatoria es, si se quiere, totalmente legal o fue un... Está fuera de plazo. O sea, y yo creo que es un consenso en sentido general. Todos sabemos que está fuera de plazo. Incluso el artículo 192 de la Constitución preserva los plazos e incluso tiene un procedimiento que partiría y entonces, tomando en cuenta que está fuera de plazo, ¿no se trataría de un acuerdo para que se inscriba el candidato mío que no logró inscribirse aquella vez? Mira, yo soy un apostador a la institucionalidad y yo creo en que todos actuamos de buena fe. Creo que el Congreso está en su libre, pero esa parte de Marisol, en este caso te está hablando Pablo. Pero disculpa, Hansel, para terminar eso, ¿cuántos son? Eso te iba a decir. La estructura en sí, en la ley, la 1901, se planteaba un defensor, dos adjuntos y una mayor cantidad de suplentes. Luego hubo una reforma, que fue la ley 36709, que redujo la cantidad de suplentes
y se quedó así en la Constitución, que es un titular, 2 adjuntos y 2 suplentes. Pero, es una estructura de 5. Pero a diferencia de los demás colegiados, justamente la aclaración, a diferencia de los demás órganos extrapoder, es el único órgano unipersonal. Los demás miembros que son elegidos bajo el entendido de las ternas que presenta la Cámara de Diputados al Senado, lo que terminan haciendo es asumiendo funciones por las cuales son asignadas por el defensor. Entonces, por eso es o un sea, que esa colectividad es media bultera. No, porque no es colectividad. Ellos están para asistir o apoyar la función del defensor, no para dilucidar en órganos colegiados, como tú decías. Secretario. Apoyo, vamos a llamarle así. Se escoge el gabinete completo. Sí. Bueno, primer secretario, segundo secretario, cuarto secretario. O el ministro y los viceministros. Todos los escoge la Cámara de Diputados. Digo, lo escoge el Senado. Pero, a sugerencia de la Cámara de Diputados. Que es donde se conforman las ternas. Sí, las ternas surgen de una comisión especial. Esa comisión especial es de 15 miembros, los cuales tienen que evaluar todos los postulantes. Ahora? En este caso, Pedro Tineo, el congresista que está presidiendo. ¿Cuántas ternas deben presentar al Senado? Serían 5 ternas como tal, pero aquí lo interesante es que dentro de esos 15 diputados tienen que hacer un proceso de evaluación. Luego, ese informe pasa al Pleno, que nada más puede ser rechazado o aprobado, y de ser aprobado, entonces pasa al Senado, donde las 2/3 partes de la matrícula tienen que elegir el defensor y los demás que hemos mencionado como tal. Pablo, ¿cuál es su valoración de esta gestión de la Defensoría del Pueblo? ¿Ha cumplido con los requisitos para lo que fue formada? ¿Cuál es su valoración? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál fue su gestión? Mira, ¿cómo fue su gestión? En el caso justamente de esta gestión de doña Zoila, hay un elemento que la gente pasa por alto y es la defensa del medio ambiente. Si tú haces un análisis de los informes de la maravilla, por ejemplo, o las dunas y otros casos que podemos ver, si tú te pones a dar cuenta, en los informes de gestión, que uno de los equipos de trabajo que me apoyan, hicieron un elemento... Ver su dossier. Su dossier. Hicieron un análisis. El 94% de las solicitudes que llegan al defensor llegan a derechos medioambientales y colectivos. Eso tiene que ver mucho con la imprenta o el sello que la defensora le ha puesto, porque son de los derechos que ella más ha tratado de preservar y de luchar. Ahora, lo interesante no es ver el aspecto pasado, sino ver el aspecto futuro. Y ahí es que yo planteo la parte de la construcción. ¿Dónde mirarías tú? Y esa construcción llega justamente de los documentos que usted está revisando, que es el manifiesto, que es un trabajo que se hizo prácticamente hace 3 años a través de grupos focales, encuestas, estudio de casos. Bueno, nosotros agarramos 82 sentencias del Constitucional y las analizamos completamente para ver. ¿Tú tienes una experiencia laboral vinculada al Constitucional? Sí, ¿verdad? Yo fui su primer director ejecutivo, yo fui que lo creé desde el RNC hasta su norma de certificación de calidad. Gracias a Dios y la confianza del Pleno del Tribunal, me dieron la posibilidad de poder conformar toda la estructura y tener un equipo de trabajo que ha dado los resultados que tiene el Constitucional. Justamente incluso esa es la vocación en el caso de la Defensoría del Pueblo, porque son los 2 órganos que tiene la Constitución para garantizar los derechos. Entonces, ya con una experiencia de prácticamente 20 años en el Estado, habiendo construido desde cero un órgano como el Tribunal Constitucional, la otra pata para las garantías o el otro apoyo, la otra columna para las garantías es el Defensor del Pueblo. Entonces, es ideal, es oportuno poder ahora hacer las transformaciones que plantean las realidades de la sociedad dominicana para poder tener un órgano más fuerte, pero sobre todo legitimado socialmente. Veo que Anibelca, tiene aquí como su objetivo principal, su objetivo central es crear la magistratura del defensor. ¿Qué significa eso? El magisterio, como ustedes bien saben, se centra en enseñar. Entonces, de los elementos que nosotros tenemos que poder desarrollar para una ciudadanía responsable son los derechos y los deberes. Entonces, en la propuesta de valor de nosotros, ahí vamos a decir 2 objetivos específicos. Ese es el general
y es uno en la parte de lo que nosotros le llamamos educación, que incluso tiene dentro de la agenda organizacional de nosotros. Nosotros tenemos 3 agendas: la legislativa, la organizacional e la institucional. La organizacional tiene que ver justamente con la oficina de oportunidades, que es todo el trabajo que se va a hacer con el ciudadano, tanto en las escuelas, en la junta de vecinos, con los núcleos, lo que le llamamos el defensor delegado, el Centro de Altos Estudios, el Instituto de Opinión Pública, el Observatorio. Y entonces está el otro aspecto que tiene que ver con las garantías. Por eso hay una transformación institucional, específicamente en lo que tiene que ver con la Secretaría del Defensor, la parte jurídica como tal, para darle mayor soporte a lo que tiene que ver con la atención al ciudadano, que es la recepción de la información, la investigación de esa información, la notificación en dado caso, con los actos administrativos que yo planteaba, y ya luego lo que sería propiamente el monitoreo y el seguimiento, porque lo que nosotros tenemos que concluir a estos 6 años es con resultados. Pablo, ¿puede un defensor del pueblo actuar de manera independiente cuando es elegido por los legisladores que obedecen obviamente a una línea partidaria? Yo entiendo que sí, porque mira, la sociedad dominicana ha evolucionado. Y no te lo estoy diciendo esto porque estamos en un programa de radio con esta incidencia, sino porque todos día a día nos damos cuenta. Si nosotros vemos la sociedad dominicana de hace 20 años, muy probablemente se hubiese distribuido los 5 cargos en cuotas por cada uno de los partidos. No pasó Ahora así. no. No pasó así en la Junta, por ejemplo. No entiendo qué va a pasar en la Cámara de Cuentas, ni va a pasar en el Defensor del Pueblo. Incluso el hecho mismo de que tanto lo que tiene que ver con EPA, IRD y ANGE, en este caso los grupos empresariales, Participación Ciudadana y Finjus, planteen que la persona cumpla un perfil y que tenga un apartidismo, te genera a ti una opinión positiva, y más cuando tú la analizas sobre la base del discurso del presidente de la República. ¿Tiene vinculación partidaria política? No. Guarda ese problema no es mío. Tú se lo tienes que endosar a otro. Usted no tiene ningún padrón, profesor. No, profesor. Pero, disculpa Marisol, pero María Teresa Cabrera, que aspira al pueblo, ella descartó desestimó esto y dice que porque hay un arreglo para favorecer a X persona, que ya dicen que es un exdiputado vinculado, ¿verdad?, a los partidos del sistema. Pero contéstale a Nivelka. Sí, hablando de que no hay vínculo político ni nada de eso. Ya hubo una que abandonó el proceso. Mira, si ella abandonó y endosó su abandono sobre la base de que hubo un acuerdo o no hubo un acuerdo, eso es María Teresa. Ahora, el Pablo y yo que te está hablando a ti, cree en un sistema, cree en la representación y cree en la institucionalidad. Y por eso estoy apostando a que con una propuesta de valor, que soy el único que la tengo, con una página web incluso, que lo pueden buscar, pabloeulloa.com, con endosos internacionales como el primer defensor del pueblo de Panamá, el primer defensor del pueblo de Argentina, el único latinoamericano que ha sido presidente de los Ombudsman, de la Federación Internacional de Ombudsman, Manuel Campo Vidal, que es el periodista más prestigioso en términos políticos que hay en España, Sí. y Antonio Hernando, que fue 3 veces vocero del PSOE en la Cámara de Diputados en España, el Instituto Duartiano de acá, Don Negro Vera, Fidel Lorenzo, Aníbal Rosario, Marisol y me lo gané todo, ya me está resuelto. Entonces usted no tiene miedo de que el traje político le pesen tanto de los ruedos que se lo es que mira, yo te voy a decir una cosa, es que el defensor, al ser el único extrapoder que es unipersonal, es el órgano que menos vinculación con partidismo tiene que tener. Te voy a poner un ejemplo. En Argentina, al día de hoy, no hay defensor del pueblo, luego de 9 años, porque el defensor que estaba decidió que iba a ser candidato a senador de la provincia de Buenos Aires. Se postuló, o sea, dejó la defensoría, se fue a ser senador. ¿Y qué hicieron los congresistas? No, pero no vamos a elegir porque esto se convirtió en una plataforma política. Entonces, el apartidismo no es por blanco, negro, por Juan, Pedro. No, es un tema de sentido común dentro del punto de vista de que tú estás teniendo un órgano que las decisiones no son colegiadas. Señor Ulloa, ¿cuándo es la escogencia? ¿Hay un plazo fatal para el 24
vence el plazo para inscripción de, para inscripciones. de postulaciones. Ajá. En un principio, las dos primeras plazos habían inscrito 63. Al día de hoy tendrá que hacer unos 6 o 7 más. Hagamos un ejercicio y digamos que 80 se inscriben. Hay que hacer entrevistas. Hay un proceso de evaluación documental. O sea que a febrero tendremos. No, porque estamos hablando de 80. Si ustedes en 15 días fueron 400 y pico. Pero Sí, pero hay un plazo fatal, ¿o no? O las Es que comisiones el pueden. plazo- Bueno, ya el plazo falló, ya- ya pasó. Doña Zoila tiene 1 año y pico que Se perimió creía, su Bueno, plazo. mi madre, Pablo Ulloa, ¿eh? Ya Suerte. ustedes lo escucharon. Solamente tenemos que decirle suerte. Yo me uno a ese. Después de la entrevista. Claro, mi amor, porque él tiene un buen Pero- programa de puede conocer gobierno. Hay algo, Marisol. No me desees suerte. Deséame la gracia de Dios. Bueno, las Porque, dos cosas. Bueno, mira, yo creo La mucho- gracia de Dios, la suerte y que los partidos políticos no pongan su granito de arena ahí para Des- que ustedes des- rebalen. decía Marx que el azar es una categoría histórica. Yo creo en diosidencias. Si yo estoy sentado en el día de hoy aquí y gracias a Dios se ha valorado como se ha valorado la única propuesta de valor real que existe como postulante del defensor, es justamente porque Dios existe. Porque todos los apoyos que yo te he ido diciendo, desde el punto de vista material, hubiese sido imposible para cualquier persona. Si Dios no hubiese obrado de la manera que ha obrado, ni siquiera a nivel al que tenemos una amistad de tanto tiempo, se hubiese motivado a apoyarme. Pues yo mire, creo que gracias a Dios se ha podido. Señor Ulloa, Dios ha obrado para nosotros tener pausa, para que esa pausa funcione. Claro. Así que Pablo Ulloa, postulante para la Defensoría del Pueblo, abogado, catedrático, una persona con una trayectoria de vida bastante transparente, nos ha acompañado en esta oportunidad en Más Cerca. Gracias. Ojalá Gracias a que ustedes. lo entrevistemos entonces en otra oportunidad. Como Dice. defensor. Como Como defensor. defensor. Así que vamos a la pausa, tenemos más. Anivel Rosario más cerca.